Muchas veces me han preguntado cuál era el lugar donde más miedo he pasado, el lugar que más terrorífico, por decirlo de alguna manera. Y bueno, es que muchas veces los lugares tampoco es que resulten completamente terroríficos. Sobre todo últimamente, yo por lo menos pues hace tiempo que no paso miedo. Pero no obstante sí que he querido hacer una pequeña lista para contestar a todos aquellos que tenéis curiosidad un poco por saber esos lugares de España, en este caso, pues con más actividad paranormal, porque voy a hacer un pequeño ranking de los 10 lugares con más actividad paranormal, al menos para mí, donde más actividad paranormal he obtenido. No por ello son a lo mejor los más terroríficos ni los que más miedo dan, pero sí a nivel de fenomenología extraña, pues yo creo que es un ranking bastante interesante, en el cual pues bueno, he tenido que tirar mano del cuaderno de campo, el viejo cuaderno de campo que está escrito, como se puede ver, está bastante escrito, y donde he tenido que recabar un poco pues de información. De modo que es un ranking, además, de 10 lugares en los cuales yo he estado. Personalmente he estado en el lugar, he investigado, me lo he pasado por las manos. Porque hay muchos vídeos, sobre todo muchas veces pues vemos vídeos de gente que hace un ranking de lugares extraños, lugares muy terroríficos, pero que nunca han estado, tal vez, la mayoría yo creo. Y qué mejor que estar en un lugar para poder contarlo frente a la cámara, como es el caso, para poder contároslo a vosotros y hacer un pequeño repaso de esos sitios que yo creo que además son conocidos. He dejado de lado lugares en los que no he estado, que luego comentaremos, y lugares que son menos conocidos, así que tengo un pequeño ranking de esos lugares populares que casi son pues conocidos por todos los seguidores del misterio, y para aquellos que no lo sepáis, pues bueno, espero que seguro que algún lugar nuevo pues conoceréis hoy. Así que bueno, empezamos por el número 10. En este caso he querido poner el número 10, la Casa de la Misericordia en Valencia. Un lugar pues muy especial, un lugar como casa de hospicio que fue en 1670, que es cuando se construye, y que hoy en día es un centro de estudios, forma parte de la UNED, hay un instituto, y que bueno, no hay acceso para investigar pues públicamente o abiertamente. No obstante, yo he estado en el lugar, he estado investigando el sitio. Es un lugar pues con bastantes antecedentes paranormales, tiene mucha historia, incluso tuvo también una clínica de maternidad donde daban a luz y demás, pero como digo, este lugar acogía a gente indigente, gente que es pobre, gente que no podía, gente que estaba en la calle, y los acogían en esta Casa de la Misericordia. Bueno, y allí pues convivían, unos morían, otros no, esto no tiene nada que ver con la historia, pero sí que es cierto que hay ciertas leyendas, ciertas historias, sobre todo en 1990, yo creo que es la primera vez que salta en los periódicos el hecho de que había muchas personas que estaban allí detectando, viviendo fenómenos paranormales. Se veían incluso fantasmas. Concretamente hay uno que le llaman el fantasma de la cigüeña, y bueno, el nombre es un poco que se presta a confusión, porque no es una cigüeña evidentemente la que se aparece, sino que hace referencia a un niño que se aparecía en este lugar por los pasillos, y que son muchos, desde vigilantes a personas que han trabajado en este lugar, que lo han visto. Yo personalmente me he entrevistado para el podcast, mi podcast, La Puerta Abierta, y sí que hice una entrevista con varios vigilantes que habían vivido en primera persona ese tipo de fenomenología extraña, ese tipo de ver aparecer a alguien donde no hay nadie. Incluso recuerdo una historia que había una vez un niño, se apareció en la segunda planta del edificio. Es un edificio muy grande, muy bonito, con mucha historia, como bueno, os imagináis, y que tampoco quiero profundizar en la historia. Pues bueno, bien se apareció un niño en la segunda planta, y alguien que salía del centro, porque es como está activo, le dijo al vigilante: oye, que os habéis dejado
un niño encerrado en la segunda planta y está en la cortina, ¿no? Como queriendo salir o dando algún tipo de señal. El caso es que subieron con las llaves, llegaron hasta el lugar y allí no había nadie. En otro tipo de experiencias han visto por los pasillos, han escuchado golpes, ruidos, los perros que tienen también para guardar todo aquel lugar, tienen algunas sensaciones. Yo lo he llegado a ver, yo lo he presenciado, ir con los perros hasta una escalera donde dicen que se mató un niño que cayó por allí y murió y en extrañas pues circunstancias que tampoco ahora quiero profundizar. Bueno, pues yo lo he visto como el perro se negaba a pasar por allí. Así que bueno, sin más, no me largo con esta 10ª posición. Para mí la Casa de la Misericordia, que se ubica en Valencia, en España, pues merece el décimo puesto. Así que vamos a por el 9. En el 9 tengo puesto el monasterio de Carmona, un monasterio que llaman monasterio maldito, en Carmona, Sevilla, está muy cerquita de Sevilla, y que también tuve pues el placer de poder investigar allí, de pasar allí toda una noche investigando. Es un lugar donde a día de hoy pues pueden suceder algunas cosas, ha tenido mucha historia, pero también pues es complejo de hoy en día discernir cuánta leyenda tiene y cuánta verdad. Nace la historia en este lugar por un monje que se despierta. Bueno, hay que decir que el edificio es de 1620, es antiquísimo. Pues bueno, un día un monje de los que estaban allí, de los franciscanos, se levanta y ve que no había nadie, tenía como la puerta cerrada, ellos cerraban y normalmente por la mañana les abrían la puerta para que salieran. Pues bueno, este monje queda como que preocupado porque la puerta no les la habían abierto, él abre, se va. Todo esto es un poco, como digo, entre la leyenda y la historia, no se sabe muy bien. Y llega hasta la zona de las cocinas y diríamos que hay una especie de sótano que existe todavía. Y bueno, cuando baja se encuentra que todos los hermanos, todos los monjes estaban colgados con un gancho donde ponían la carne, los cerdos, en una pequeña despensa que hay subterránea y que hoy en día existe. Él dice que estaban allí colgados y que a los pies habían unas criaturas pequeñas que se alimentaban, bueno, estaban como mordiendo, como comiéndose los pies de los monjes colgados y que allí se estaban desangrando. En el momento que esas criaturas se percatan de que este monje estaba allí, todas se unen en una misma forma y aparece lo que él denomina como un diablo, un demonio, Satanás, y que le dice que lo había dejado vivo para que contara al mundo que él estaba aquí, que se prepararan que él estaba aquí. Y bueno, esa es la historia que yo creo que hace maldito el lugar y que posteriormente también se cuenta que luego sembraron todo lleno de sal para, pues diríamos, ahuyentar aquellas malas energías, aquellos malos espíritus y bueno, pues que no ocurriera nada más. Desde entonces se bautiza un poco como el monasterio maldito, está en Carmona, como digo, en Sevilla. Y yo he tenido la oportunidad de grabar allí, bueno, hemos obtenido algunas lecturas electromagnéticas, algún salto de sensor de movimiento y algunas psicofonías, pero tampoco es que sea aquello, pues bueno, algo totalmente espectacular. Está en muy malas condiciones, ya no queda prácticamente. Y bueno, este es el que he querido yo poner en ese punto, en el punto número 9. Así que vamos al 8, y en el punto número 8 tengo el Hospital de Marina en Los Molinos, Hospital de las Puertas también se le llama. Y bueno, esto está cerca de Madrid, cerca de la provincia de Madrid. Es un edificio que nace también, construido en 1956 y que bueno, ya se clausura pues sobre 1998, 99 más o menos cuando se cierra. Es un hospital que acogía a militares. Posteriormente por eso se llamaba de Marina, era un hospital privado. Luego posteriormente tuvo ancianos, pero durante esta época de hospital militar diríamos que se centraba sobre todo en enfermedades pulmonares, también a lo mejor tal vez pues tuberculosis y demás. Y bueno, el hospital fue totalmente pues abandonado y con él empiezan a nacer ciertas leyendas, ciertas historias que como es casi obvio, ¿no? En estos lugares abandonados pues suele ocurrir.
nosotros tuvimos la oportunidad de ir. Yo he estado en el lugar, estaba bastante bien conservado, entre comillas, y sí que tuvimos algunas vivencias. Yo tuve algunas vivencias bastante interesantes que creo que he contado también en el podcast alguna vez. Pasaron algunas cosas bastante extrañas, pero tampoco llega a ser lo que se contaba, porque se ha contado mucho del lugar, que pasaban muchas cosas y tampoco. Nosotros a nivel psicofónico, yo por lo menos casi no obtuve nada, ninguna psicofonía, lecturas tampoco, pero sí que nos pasó un aspecto físico, una cosa curiosa y algo que no pudimos registrar, pero sí que tuvimos una vivencia. El edificio es espectacular, no se puede acceder a día de hoy, tenía incluso varios quirófanos que tuvimos la oportunidad de ver, y bueno, tiene un impacto visual bastante importante, con ruidos propios también de la antigüedad del edificio y demás. Así que para mí este estaría en el punto número 8. Vamos al punto número 7, que yo he querido poner el sanatorio de Sierra Espuña, o preventorio antituberculoso o antituberculosis, que en esto siempre hay un poco de discrepancia. Pues esto se ubica en Murcia, es un preventorio, un sanatorio que se dedicaba pues principalmente a la cura de la enfermedad de la tuberculosis. El sanatorio se construyó en 1917 y bueno, luego creo que fue cerrado, si no recuerdo mal, en 1962. Y bueno, durante todo este tiempo pues tuvo su uso principalmente para habían niños con enfermedades de tuberculosis y demás. Luego también fue cerrado y lo hicieron como un albergue infantil, y es aquí donde ya nacen un poco las historias de fantasmas. Se dice de una dama azul que había en el sótano. Luego también parece que unos militares hacían unas maniobras y vieron aparecer algo y dispararon. Esto también lo tengo en el canal, lo podéis ver porque tengo un vídeo exclusivamente del sanatorio de Sierra Espuña. Bueno, casi todos los lugares creo que los tengo en el canal y lo podéis ver para aquí no tener que profundizar. Pero como os digo, es un lugar bastante interesante, cargado de historia, de muchas leyendas, y que bueno, yo por lo menos pues lo he querido dejar en el puesto pues número 7. En el número 6 tengo el monasterio de San Ginés de la Jara, un monasterio de los monjes agustinos. Es un lugar alucinante, es un lugar fantástico. Construido además en el siglo XIII, se construyó la primera ermita y luego sufrió varias reformas. Es un lugar, como digo, que a mí me gustó mucho. Estamos ya en la provincia de Cartagena, un lugar que estuvo pues en uso hasta el siglo XIX, y como digo, pues bueno, es un recinto bastante grande. Tuvimos la oportunidad de ir. Hay también un programa dedicado de Entre Dos Mundos a este lugar, donde hemos obtenido pues multitud de lecturas, pruebas físicas, psicofonías, lecturas electromagnéticas muy altas en la cripta, porque nos metimos dentro de la cripta donde estaban enterrados, donde todavía podíamos caminar por encima de lo que eran los ataúdes de los monjes que allí estuvieron enterrados. Era algo muy impactante, causaba mucho respeto pues deambular por aquel lugar, y casi uno podía viajar en el tiempo y sentir todo aquello que había ocurrido allí. Y para mí, pues dadas las circunstancias, la actividad paranormal que hay en este lugar, pues he creído conveniente que en el puesto 6 de mi lista por lo menos debe de estar. Así que, bueno, vamos ahora al número 5. Y en el número 5 pues tengo el sanatorio de Torremanzanas. Para mí es un lugar bastante importante, porque lo he investigado desde casi mi fase inicial de investigación, donde he ido por cercanía. Se halla aquí cerca en la provincia de Alicante, cerca de Alcoy, y es un lugar pues muy, muy especial. Fue también un sanatorio. ¿Y qué más puedo contar? Que bueno, sí, se construyó en 1926 también por una orden católica, y que bueno, en su época, diríamos, con la guerra civil y demás, pues es un hospital también antituberculoso, en el cual, si no recuerdo mal, según mi información, solo había niñas en este sitio, y que bueno, todavía hasta hace poco quedaban las habitaciones donde hacían el revelado de los negativos de las radiografías del pecho para ver la enfermedad, y que bueno, pues que después también, cuando fue abandonado, pues
por la erradicación de la tuberculosis. Han habido varios proyectos de rehabilitarlo para otros usos y todavía no ha pasado nada, no se ha hecho nada. Pues bueno, este lugar también es un lugar con muchas historias de fantasmas, en las cuales yo puedo dar veracidad de multitud de actividad, por lo menos a nivel psicofónico. Hemos tenido muchos aportes psicofónicos, muchas parafonías obtenidas allí. Yo creo que es el lugar donde más he obtenido. Ahora bien, por ejemplo, desde hace un tiempo a esta parte, yo he ido con la grabadora, he intentado grabar, he intentado obtener y ya no hay nada. Tuvo una época, por lo menos hace 6, 7 años, 8 años, 10 años, donde sí que tenía una actividad muy buena. Ahora, pues, ¿qué pasa con estos lugares? ¿Qué pasa con esa causa paranormal que desaparece? No lo sabemos, pero cierto es que actualmente además está en muy mal estado, está vallado, no se puede entrar. Pero es un lugar, el preventorio de Torremanzanas, que para mí, pues bueno, para mí tiene que ocupar ese quinto puesto. Creo que está entre medio, porque hay mucha fenomenología, hemos podido comprobar muchas cosas y merece ese quinto puesto. De aquí saltamos al cuarto puesto. También uno que no podía faltar, Belchite, en Aragón, el pueblo encantado por excelencia aquí en España. Belchite, pues como muchos sabéis, y los que no, pues fue un pueblo totalmente acribillado durante la guerra civil. También, otros pueblos lo fueron, pero este se quedó, después de la guerra, se quedó tal cual, o había quedado destrozado, destruido para ejemplo de lo que había ocurrido, y se quedó allí, y al lado se construyó el Belchite nuevo. Pero es que incluso en 1800 hubo una guerra, la guerra de la independencia, también sufre Belchite una guerra bastante fuerte. Es por ello que está marcado Belchite por la guerra, por la tragedia. Ancianos que todavía viven de aquella guerra te cuentan cómo las calles se llenaban de sangre durante la guerra, de los disparos, fusilamientos y demás. Así que es un lugar que, por supuesto, con esa fama que le precede, pues empiezan a acontecer con multitud de leyendas, historias de fantasmas, psicofonías. Algunos dicen que han grabado incluso los aviones de la guerra, en fin, infinidad de cosas. Tiene un aspecto visual tremendo. Uno parece que se haya trasladado en el tiempo, parece que uno viaje en una película cuando va a Belchite. Tiene un aspecto muy peculiar, muy distinto, ¿no?, a lo demás. Como digo, la lástima es que actualmente pues, está en decadencia, están cayéndose algunas casas, las calles están muy mal, ya queda pocos edificios en pie. Lugares donde he ido yo a grabar se han derruido por el mal estado, por el descuido. Y es una pena. Un lugar donde se han rodado películas, como por ejemplo El laberinto del fauno, el principio que aparece, pues lo podéis ver allí. Y lo he puesto en el cuarto lugar porque es un sitio, un pueblo donde se puede investigar mucho. Hemos obtenido diversos tipos de pruebas tangibles, mediciones electromagnéticas, donde hemos obtenido pues, algunas parafonías, psicofonías, y puntualizo, no las que yo esperaba, porque cuando fui por primera vez esperaba que aquello iba a ser, poner la grabadora y empezar a grabar, y la verdad que he estado ya muchos días en Belchite y no es un lugar fácil, al menos para mí, para obtener psicofonías o parafonías. Lo primero, a nivel técnico, es un lugar con mucho aire, mucho viento, se te cuelan muchos sonidos. Ojo, que hay que tener mucho cuidado con esto porque se filtran muchos sonidos, el pueblo está al lado y hay que tener especial atención a las grabaciones porque podemos malinterpretar cualquier cosa, un grito del pueblo, música, los coches en la lejanía y una carretera que pasa cerca. Hay que tener mucho cuidado. Es un lugar bastante complejo para investigar, pero no obstante muy recomendado su visita, desde luego, si estáis por la zona, verlo y impregnaros un poco de esa historia y tomar conciencia de lo que ocurrió, de la maldad del hombre, de cómo podemos ser, ¿no?, en algunos casos, y cómo se llegó a aquello. Y aquello era un ejemplo, porque otros tantos pueblos de España pues quedaron también frutos de la ruina, frutos de esa guerra de la maldad. Así que yo lo he querido tener ahí en el cuarto puesto. En el tercer puesto no podía faltar, y algunos ya yo creo que casi lo adivinaréis, el preventorio de Aguas de Busot. Es el lugar que tanto he investigado, muchos lo sabéis, que es un lugar pues muy especial para mí. Yo empecé a divulgar temas de misterio en el preventorio de Aguas de Busot, un lugar también en la provincia de Alicante, y que ¿qué puedo decir? Podía contar tantas cosas del preventorio
de Busot que la verdad es que no sabría. Se construye en 1938, fue a cargo del duque de Casarrojas, el que lo manda a hacer. Se hizo primeramente un hotel de lujo, el Hotel Miramar, era un hotel de lujo en el cual decían que aquí en España, cuando no habían coches, los pocos que se podían ver allí en el Hotel Miramar. Y que bueno, tenía un casino, era bastante, pues como digo, de lujo, era un lugar precioso. Y que bueno, pues en la etapa de la guerra civil y con el tema de la tuberculosis en España, pues vuelven a habilitarlo, o la habilitan en este caso, como tantos otros lugares, como un hospital, un sanatorio, un preventorio antituberculoso, y para niños que lo necesitaban. No todos estaban enfermos. He conocido gente que ha estado ingresada en el preventorio de Aguas de Busot sin ninguna enfermedad. A lo mejor en esa época de la guerra, pues los padres desaparecían o no podían y al final paraban allí. Con las monjas pues cuidaban a estas personas, y también podríamos hablar pues muchísimo de este lugar. Para mí, desde luego, merece este tercer puesto por la cantidad de sucesos que hemos vivido allí, que he vivido yo allí. Tal vez también sea porque he ido muchas veces y sigo visitando, llevo años, llevo mucho tiempo estando en el preventorio de Aguas de Busot. Para mí merece este tercer puesto por sus poltergeists que hemos vivido allí, sus vivencias, sus psicofonías obtenidas, golpes, raps. Hemos tenido multitud de fenomenología, aunque cuesta, porque muchas veces hemos ido y no ocurre nada. No obstante, está en el tercer puesto. Y bueno, llegamos al número 2, que es un poco reciente, no sé si alguno se sorprenderá. En este número 2 me ha costado ponerlo en el número 2 un poco, porque bueno, es de reciente investigación, y es la habitación 510 del Hotel Corona de Aragón, que además es un vídeo que lo veréis aquí en el canal dentro de poco. ¿Y por qué? Pues he estado solo dos días, estuve 2 días solo en el Corona de Aragón, y me impactó muchísimo la sensación que tiene uno desde que llega al pasillo, la sensación que tiene uno en la habitación. Para los que no lo sepáis, es un hotel que en 1979 pues se inicia un fuego hasta el día de hoy incluso desconocido. No es que sea paranormal, sino que no se supo si fue provocado o no, o un atentado incluso terrorista. Llegó a morir hasta de 74 a 80 personas, no se sabe muy bien. La gente, unos quemados, otros se tiraban por las ventanas. Fue algo terrible que en toda España se recordaba, ¿no? Se recuerda y se recordó durante mucho tiempo, y que bueno, hoy en día se recuerda. Algo que marcó mucho, y desde luego a mí me da mucho respeto estos lugares. Y también, fijaros que hemos ido a un lugar que no está abandonado, porque el hotel todavía hoy sigue en activo. Ahora es el Hotel Meliá de Zaragoza, un hotel fantástico con instalaciones magníficas. Yo en esta habitación, la 510, desde luego es una maravilla de habitación, con instalaciones, con un servicio, como digo, todo fantástico y magnífico. Pero ese lado que buscamos, los que estamos un poco buscando ese lado paranormal, pues para mí allí es palpable. Allí se puede tocar en el aire, casi se puede sentir que allí hay algo desconocido, una sensación que no había experimentado en ningún otro sitio y que quizá me cueste mucho de experimentar. No soy sensitivo ni mucho menos, pero en esta habitación hay algo, en la 510 hay algo extraño. También he obtenido grabaciones psicofónicas, tuve un par de vivencias bastante extrañas de movimientos de objetos allí en la última noche. Es lo que me ocurrió. Yo no esperaba que me ocurriese nada, sinceramente, pensaba estar allí y que no pasara nada. Dentro de todo esto estuve muy a gusto, como digo, y bueno, para mí pues merece este segundo puesto. Así que bueno, vamos ya por el número 1, el primer puesto de mi lista. Y bueno, también pues aquí hemos ido a un clásico, que es la casa de Belmez, el fenómeno Belmez de la Moraleda, que se inicia en 1971 con la aparición de unas caras. Yo creo que esto todos lo sabemos, da el fenómeno la vuelta al mundo, vienen investigadores de todo el mundo y demás a la casa de María Gómez Cámara a investigar esas caras, a ver qué es lo que eran, esas teleplastias.
Bueno, ¿por qué digo que para mí está en el puesto número 1? Yo he tenido el privilegio de estar varios días investigando en este lugar. Fui con Pedro Amorós la primera vez a investigarlo. Yo creo que es una persona ideal para estar allí, que conoce la familia perfectamente. Nos metimos de lleno en la casa. Pero yo me refiero a la casa, no a la casa que está en lo que ahora es la calle de María Gómez Cámara, sino en la calle Cervantes, que es la calle que hay un par de calles más arriba, y que es la casa donde María nació y donde pues falleció, en esta casa. Yo también iba un poco pues escéptico. Allí también hay algunas teleplastias, algunas caras, para mí, bueno, de dudosa manipulación, no digo inicialmente, pero yo creo que luego han sido manipuladas, aunque eso sería entrar también en un tema un tanto farragoso y muy extendido. Pero aún así, dejando de lado las teleplastias, dejando si son auténticas o no, nosotros estuvimos varios días, además con un equipo de televisión que fue testigo de lo que toda esa noche nos ocurrió. Ellos fueron testigos y allí yo he vivido, de verdad, una serie de fenómenos que no había vivido nunca antes. Y creo que allí no se va a repetir también. Yo creo que tuvo su momento también, ha tenido una fase, y creo que por personas que han ido y demás, yo creo que esa casa se está un poco desactivando, podríamos decir. El fenómeno se está yendo, si no es que se ha ido. Desde luego, estando nosotros allí, escuchamos pasos, que lo tenemos grabado también en vídeo, una serie de saltos de sensores de movimiento a voluntad. Pedro J. Fernández, que estaba con nosotros, otro investigador, amigo de Pedro Amorós, hacía que sea lo que fuera lo que allí se manifestara, pues hacía saltar los sensores de movimiento a voluntad. Obtuvimos voces, pero sobre todo era impactante cómo escuchábamos a alguien caminar por la planta de arriba cuando nosotros teníamos totalmente el acceso controlado. Y era evidente que allí había alguien. Yo subí el primero cuando empezaron a cesar un poco los pasos, porque yo no sabía qué es lo que había allí, si se había colado a alguien de alguna manera. Era imposible, pero tienes esa mente un poco objetiva, ¿no? Y tratas de buscarle la lógica, y allí no había nada. De hecho, incluso pusimos una barrera láser, algo que solo la hace saltar algo físico, y la barrera láser saltaba, y algo que la hacía saltar. Incluso tengo un vídeo donde pusimos una cámara y se ve como algo pasa a través del láser, algo lo interpone. Incluso esa causa paranormal, eso sea lo que sea, llega un momento que lo desconecta los dispositivos, hasta que llegamos Pedro y yo, y luego, estando allí, se vuelven a conectar solos. En fin, es una larga historia, ¿no? También que quizá pues deberíamos de puntualizar, o no sé, o hacer un vídeo tal vez, ¿no? Profundizando con esto, porque me parece muy, muy interesante. Y para mí es el punto, o el número 1 de mi lista. Como digo, 10 lugares en los cuales yo he estado personalmente y que para mí merecen estar en esta lista de lugares pues encantados, embrujados, donde ha habido una prueba tangible o varias pruebas tangibles de actividad paranormal. Que hayan más, pues por supuesto. También os invito a que en los comentarios pues hagáis vuestras propuestas, a lo mejor, de lugares y tal, para que podamos comentarlo entre todos. Me he dejado lugares fuera, como por ejemplo el Palacio de Linares, lo que es la Casa América en Madrid, un lugar que yo no he estado y que indudablemente yo creo que es un lugar también muy encantado aquí en España, pero que como no he estado, pues desde luego no lo he querido incluir. Como os digo, los lugares en los cuales he podido estar, he hecho esta lista con esos lugares que para mí son pues meramente pues encantados lugares, encantados tal cual. Que habrá muchos más, pues sin duda. Como digo, os invito a que en los comentarios pues dejéis vuestro lugar, o si me he saltado alguno a lo mejor que debía de ponerlo, en qué lugar debía estar. Y bueno, si os ha gustado esta lista, a lo mejor pues hago alguna otra lista de otros sitios en otros países, porque también me gustaría hacer una lista de lugares que me gustaría visitar, ¿no? Si es posible, y investigar a fondo, que yo creo que hay muchos. Así que bueno, sin más, espero que os haya gustado esta pequeña lista, donde quizá a lo mejor me haya alargado un poco más de lo que quería que durara 10 minutos, pero es que, como veis, tengo que ir metiendo datos, un poquito de datos, para poneros un poco todos en situación, no decir los sitios tal cual, ¿no? Y más cuando he tenido muchas experiencias en estos lugares. Así que bueno, si has llegado al canal porque te gustan estos temas, pues yo te invito a que te suscribas para seguir los próximos vídeos, que van todos dedicados siempre al tema del misterio y la investigación de fenómenos paranormales. Y a los demás, pues espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo.